Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 1. Hemos comenzado una nueva serie de mensajes basado en el Evangelio de Cristo según San Lucas, y ahorita vamos a entrar en los versículos 26 al 38. Esos son los versículos que estaremos viendo para hoy. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, iglesia. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 1, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen despojada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema el anuncio profético del Hijo del Altísimo. Digan conmigo: el anuncio profético del Hijo del Altísimo. Hermanos, desde la caída del hombre en el jardín de Edén, desde ese momento en Génesis 3:15, Dios, mis hermanos, había prometido salvación y victoria a través de un hombre. Vemos que aquí el anuncio profético del ángel Gabriel no era la primera profecía de aquel que iba a nacer en este momento, sino que Dios ya había anunciado la venida de este Mesías, de este Hijo Altísimo, de este Ser Santo. Lo había anunciado ya en lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer anuncio de buenas nuevas de Cristo Jesús en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y desde entonces, mis hermanos, Dios había mandado hombres santos, hombres inspirados por el Espíritu Santo, que a través de las épocas y las generaciones anunciaron y profetizaron y dieron claves y detalles del Mesías que iba a venir. Y mis hermanos, aquí vemos el ángel Gabriel que se le aparece a María y le revela el plan profético de Dios acerca del Hijo. Y Lucas, en esta porción de escritura, nos da mucha información y detalles acerca de Jesucristo que concuerdan, mis hermanos, con las profecías del Antiguo Testamento. Vemos lo que el ángel ahorita está profetizando, no era nueva información, no estaba dando nueva revelación, sino que simplemente estaba anunciando el cumplimiento de lo que previamente ya había sido profetizado. Gloria a Dios.
Vemos cómo la palabra, mis hermanos, no está desconectada, sino está conectada, y cómo el Antiguo Testamento da luz y apunta a Cristo Jesús como el cumplimiento de todo. Las Escrituras, mis hermanos, es una historia grande acerca de la persona y obra de Cristo Jesús. El mensaje de hoy, mis hermanos, será un poco distinto. Diría yo, a lo mejor considerarían una enseñanza más que una prédica, pero para mí lo decidí hacer de esta forma porque para mí la profecía, mis hermanos, es una de las evidencias más, diría yo, grandes de las verdades de las Escrituras. Muchas cosas que encontramos en la Biblia fueron profetizadas cientos de años antes de que pasaran, y cuando llegó la hora se cumplieron tal a la letra como Dios había profetizado a través de sus profetas. Y quiero que veamos 4 de esos cumplimientos que encontramos aquí en este pasaje. Quiero que veamos donde fue profetizado en el Antiguo Testamento, y quiero que veamos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esto a mí me asombra mucho, mis hermanos, porque todo se cumple a la letra en cómo Dios lo había dado a través de sus profetas. Esto es un tema que en la teología se llama bibliología. Es el estudio de la palabra en donde vemos la veracidad, la autenticidad de las Escrituras y cómo tú y yo podemos confiar en ella a través de muchos tipos de profecías, pero estamos hablando ahorita del nacimiento de Cristo, y quiero que veamos en el Antiguo Testamento cómo se relaciona con el Nuevo Testamento a través de las profecías del Mesías Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta noche, mis hermanos. ¿Cuáles son las conexiones del nacimiento de Cristo en el Antiguo con el Nuevo? ¿Cuáles son los paralelos entre lo que anunció el ángel Gabriel con lo que había sido anunciado por los profetas anteriores? ¿En qué forma, mis hermanos, se relaciona lo que el ángel había dicho con lo que ya había sido escrito anteriormente? Entonces quiero que veamos esto a través de esta porción de escritura. Entonces, mis hermanos, la primera conexión que yo pude encontrar, y estoy seguro que hay muchos más, pero la primera conexión que yo pude encontrar, punto número 1, está en el lugar de crianza de Jesús. Digan conmigo, el lugar de crianza de Jesús, el lugar en donde Jesús fue criado. Noten cómo Lucas en el versículo 6 nos da esta información muy detallada, y dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una, ¿qué dice ahí? Ciudad de ¿qué? De Galilea. ¿Y cómo se llamaba esa ciudad? Nazaret. Aquí, mis hermanos, vemos que ya habían pasado 6 meses de cuando Zacarías entró en el lugar santo. Entre versículos 25 a versículos 26 ya han pasado 6 meses. Juan el Bautista, mis hermanos, le llevaba 6 meses a Jesucristo. Tenían la misma edad, pero tenían una diferencia de 6 meses. Y aquí nos dice que el ángel Gabriel, mis hermanos, va a un distrito muy específico que se llamaba Galilea. Y más específico, dentro de ese distrito o estado, como tú lo quieras ver, había una ciudad que se llamaba Nazaret. De allí era Cristo Jesús. Gabriel va a Nazaret porque es allí en donde vivía y moraba María. Galilea, mis hermanos, era un distrito compuesto por muchos pueblos. Estaba al norte de Israel. Judea estaba en el sur, Samaria estaba en medio, y Galilea era una región o un distrito, un estado al mero norte de lo que se conocía Israel. Y dentro de ese distrito o estado habían muchas ciudades, una de esas ciudades siendo Nazaret. Nazaret, mis hermanos, era un
una ciudad muy pequeña, muy pero muy pequeña. Al menos de que tú eras de la región de Galilea, muchos ni sabían que Nazaret existía. Muchas personas no sabían que existía una ciudad Nazaret porque era tan pequeña e insignificante. Nada espectacular o grande en algún momento había salido de Nazaret. Nazaret, de hecho, era una ciudad y un pueblo muy pequeño que arqueólogos calculan que tenía entre 500 a 2,000 personas habitando en ese pueblo. Era un lugar sumamente pequeño, no había nada especial de Nazaret, por lo cual no era poblado, no era una ciudad a la cual la gente quería ir a morar, porque no había nada allí. Era un lugar también, de hecho, muy pobre, en donde sus ciudadanos tenían pocos recursos. Entonces noten esto. El ángel Gabriel va a un distrito y dentro de ese distrito decide ir al lugar a la cual nadie daba un centavo por ello, pero ahí había una mujer favorecida por el Señor. Hermanos, no importa si tú tienes mucho dinero o poco dinero, no importa en dónde tú vives, qué tipo de hogar tienes, qué tipo de carro tienes, si es un carro lujoso o no, eso es irrelevante a cuanto a las cosas del Señor. Lo que Dios haya como favorecido o gracia es aquellos que sin importar dónde están buscando y obedeciendo y siguiendo y teniendo fe en el Señor. ¿Hay personas aquí favorecidas por el Señor? ¿Hay personas de aquí de fe? Espero que sí las haya. Pero Nazaret era una ciudad pobre y desconocida que no producía nada importante o significativo. Es por eso que Felipe, futuro apóstol, cuando encuentra a Natanael, le dice: hemos encontrado al Mesías, el hijo de José de Nazaret. Y ustedes saben la historia. Natanael queda sorprendido, se rasca la cabeza, confundido y asombrado, y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En otras palabras, dijo: el Mesías está saliendo de Nazaret. Si ahí no hay nada, ¿qué es ese lugar? Nadie ni lo conoce. Jesucristo nació en Belén de Judea, pero fue criado en Nazaret de Galilea. E incluso la gran parte de su ministerio fue realizado en el distrito de Galilea. Y es por eso que a Jesucristo le llamaban Jesús el Nazareno. Este lugar es clave en este pasaje porque ya había sido profetizado anteriormente que el Mesías de Nazaret saldría. Gloria a Dios. Vemos cómo estos detalles no son simplemente detalles, sino son cumplimientos de cosas que habían sido profetizadas 500, 600 años antes de que ocurrieran, y ocurrió y pasó a la letra. Aleluya. Por lo cual tú puedes confiar en las Escrituras. Te invito a que te metas en las Escrituras. Porque cada vez que tú ves estos tipos de detalles, te quedas asombrado y dices: wow, ¿cómo es que estos hombres sabían y dieron estos detalles? Y cientos de años después llegaron a cumplirse tal y como habían dicho. Este lugar de Nazaret nos deja saber primeramente el estatus económico que tendría el Hijo del Altísimo, que concuerda con lo que los profetas habían dicho. Los profetas habían dicho que este Mesías iba a ser humilde. Noten eso, y lo vemos en donde Él fue criado. Él no tenía nada. Jesús no tuvo lujos. Entonces vemos que como Él fue criado en Nazaret, un lugar muy pobre, concuerda con los profetas en Zacarías 9:9, que dice que Él sería un hombre humilde, es decir, sería pobre. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en este mundo no para buscar lujos, no para buscar riquezas, sino su delicia y su voluntad era agradar al Padre en todo.
¿Cuál es tu delicia? ¿Cuál es lo que tú más anhelas y buscas? Cristo Jesús dice, el que encuentra su vida la perderá, pero el que la pierde por mi causa la encontrará. Tenemos que seguir al Maestro Cristo y buscar agradar a Dios primeramente antes de cualquier cosa. Pero vemos que concuerda con lo que habían dicho. Vayan conmigo a Isaías 53. Miren lo que el profeta Isaías nos había dicho acerca de él. Isaías 53, versículos 1 al 2. Aleluya. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este pasaje está hablando del Mesías. Miren lo que dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, que dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le ¿qué? Deseamos. Él era un hombre pobre. Ya había sido declarado y profetizado, pero los israelitas estaban buscando un rey, ¿verdad? Con toda grandeza. Y Cristo va a venir así, en su segunda venida. Pero en su primera venida vino como siervo, no para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Cristo vino y nació por ti y por mí. Por eso celebramos este mes, el mes de Navidad, para recordar este hermoso regalo de Dios hacia el hombre, su Hijo Cristo Jesús. Jesucristo, mis hermanos, no iba a tener los grandes lujos, no iba a tener las riquezas de este mundo, pero sí iba a ser rico en misericordia. Aleluya. Sí iba a ser rico en justicia. Cristo Jesús vivía de la ofrenda de las mujeres que lo seguían. No tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra. Cristo no tenía las grandes cosas, pero sí tenía enseñanza y autoridad. Era rico en compasión y rico en perdonar. Aleluya. Mis hermanos, tú a lo mejor nunca serás rico o adinerado, y eso no significa que no trabajamos, que no nos esforzamos. Tenemos que trabajar y esforzarnos, ser fieles en nuestro trabajo, ser buenos administradores de nuestras finanzas, como aprendimos en la clase de matrimonio y familia. Pero, ¿cuál debería ser nuestra meta primordial? Debería ser el carácter que tenía Cristo, que Él toda su vida le dedicó para servir y cumplir la voluntad del Padre. Pablo le dijo a Timoteo, haz el bien y sé rico en buenas obras. Tú quizás no serás rico en este lado del mundo, pero sí puedes invertir en el reino de los cielos y ser rico en ese lado del mundo a través de obras de santidad en este lugar aquí breve que tenemos en esta tierra. Camina en santidad, camina en rectitud, sigue los mandamientos del Señor. Entonces, vemos aquí que el hecho que Él era de Nazaret concuerda con lo que habían dicho los profetas, que iba a ser humilde y que no iba a haber algo especial de Él para que lo viésemos, sino iba a ser una persona común, pobre físicamente, pero Él era el Hijo de Dios Altísimo. Aleluya. Y no solo eso, mis hermanos, sino que Nazaret, muy tremendo esta palabra griega, Nazaret, en el hebreo también hay una palabra, Nazaret en el hebreo, pero no significa la misma cosa, sino que me asombra cómo los autores usan estas palabras, como que están jugando con palabras, pero para dejar una verdad espiritual. Nazaret
en el griego es simplemente una ciudad, pero nacer, que suena como Nazaret en el hebreo, significa un retoño, una rama, una rama que comienza a salir de un árbol, un branch, un tallo que comienza a salir del árbol. Y vayan conmigo a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2. Miren lo que dice. Jesús era ¿de dónde? De Nazaret. Y miren lo que dice aquí. Isaías 11, 1 al 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Dice, y un vástago que dice, retoñará de sus raíces. Esa palabra vástago y retoñará son una sola palabra y se dice Nazar, que suena muy similar a Nazaret. Entonces, vayan conmigo ahora a Isaías 9. Entonces vemos que ahí como que habla de Nazaret, Nazar, puede ser coincidencia o no. Pero miren lo que dice Isaías 9, 1 al 2. Dice, aquí está hablando específicamente del Mesías, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el caminar del mar de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los ¿qué? De los gentiles. Miren qué es lo que va a pasar en Galilea. Versículo 2. El pueblo que andaba en ¿qué? Tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir que este pasaje cuando lo estudias es un capítulo mesiánico. Y está hablando de que de Galilea, de las tinieblas, iba a resplandecer una luz. Aleluya. Entonces vemos que estos detalles son cumplimientos de estos pasajes que nos enseña que iba a haber alguien pobre, alguien con algún tipo de conexión con Nazaret y que iba a salir de Galilea. Isaías profetizó esto 600 años antes de la venida de Cristo y se cumplió tal a la letra. Aleluya. ¿Podemos confiar en las Escrituras, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, al simplemente saber la región de la crianza de Jesucristo, podemos ver conexiones con profecías anteriores. Y ahora quiero que veamos otra segunda conexión. Veamos el nacimiento milagroso de Jesús. El nacimiento milagroso de Jesús. Miren lo que dice versículos 27 al 31. Y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Era favorecida. Y miren lo que dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y miren lo que dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Según los historiadores, María tenía en este momento aproximadamente 14 a 16 años. Yo sé que para nosotros eso suena locuaz, ¿verdad? En nuestra cultura eso no es normal. De hecho es un escándalo, ¿verdad? Pero en la cultura judía, en esos tiempos, muchas mujeres ya estaban teniendo hijos a 12 a 13 años. Eso era muy común. Entonces María ya tenía la edad de casarse, ya tenía la edad de tener hijos, y de hecho la Biblia nos dice que estaba desposada.
Es decir, ella estaba comprometida con un hombre llamado José. Ese compromiso era muy distinto a lo que tú y yo conocemos hoy en día como compromiso o desposados, ¿verdad? Como alguien comprometido. Hoy en día, cuando alguien se compromete con alguien, el varón viene y le pregunta, hey, ¿te querías casar conmigo? Normalmente pone una rodilla en el suelo y con mucho temblando, esperando ahí la respuesta, ¿verdad? Y la mujer, pues primero Dios le dice que sí. Y ellos quedan comprometidos, pero no casados. Ellos no quedan ante la corte o ante el pastor, lo que sea, casados hasta el día de la boda. Pero así no era en los casos de los judíos. En la forma que el hombre se comprometía, por ejemplo, en este caso José tuvo que ir a los padres de María y pagar un precio por ella. ¿Cuál era el precio? El precio que el papá disponía. Dame esto y puedes tener a mi hija si ella quiere. Y bueno, el hombre venía, pagaba el precio y le preguntaba a la mujer si quería seguirlo o no. Muy similar a como Cristo vino y se casó con la iglesia a pagar el precio y luego nos pregunta, ¿quieres seguirme o no? La persona que decide seguirlo es unido con Cristo en ese momento. Aleluya. Entonces, vemos que María había dicho que sí, porque estaba desposada y comprometida con él. Entonces, ella en ese momento ya estaba casado con José. Eran considerados marido y mujer, pero el matrimonio no era consumido hasta el acto sexual que ocurría un año después. Pero ya estaban casados. Es decir, que en ese periodo de compromiso que ya estaban casados, pero no había sido consumido, si alguien cometía fornicación o iba a ser considerado no fornicación, sino adulterio, porque ya estaban comprometidos. Entonces aquí la palabra virgen, partenos, significa alguien que nunca había tenido relaciones sexuales. Ella estaba casada, pero ¿por qué es que no había aún tenido relaciones sexuales con José? Porque estaban en ese periodo del año en donde ellos eran casados, pero no podían tener relaciones sexuales sino hasta el día de la boda, que ocurría un año después. Bueno, ¿y por qué esperaban una hora? Un año. ¿Por qué esperaban un año para tener la boda? Porque el hombre regresaba al hogar de su papá y ahí hacía un cuarto, preparaba un cuarto, lo tenía listo y preparado para luego regresar a la novia y llevarla a casa. Tú y yo estamos en ese tiempo hablando espiritualmente con Cristo. Ya estamos casados con Cristo, pero no estamos con Él todavía, en la casa de su Padre. Por eso Cristo dijo, los dejo, pero voy a preparar casa y regresaré por ustedes. Es decir, ya estamos casados con Cristo, pero no ha sido consumido todavía. Pero ya estamos casados con Él y esperamos su venida. Pero vemos que eso es lo que estaba pasando. Pero vemos que ella va a quedar embarazada. ¿Qué van a pensar todos de ella? ¿Verdad? ¿Qué van a decir todos de ella? De una forma milagrosa, mis hermanos, Jesucristo iba a nacer de una virgen concebida, no de un hombre, no de José, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué de una mujer? Porque ya había sido profetizado. Génesis 3:15. Del simiente de la mujer vendrá el que te aplastará la cabeza. Y tú, serpiente, le herirás el calcañar. Pero vamos, ¿por qué de una mujer? Ya había sido profetizado miles de años anteriormente y por fin se estaba cumpliendo, tal y como Dios lo había dicho. Podemos confiar en las Escrituras, ¿verdad? Las profecías nos dan mucha evidencia por qué creer. Pero no solo eso, sino que vayan conmigo a Isaías 7. Isaías 7, en donde vemos
Y nos dice que no solo será una mujer, sino será una virgen. Miren lo que dice Isaías 7, 13 al 14. ¿Lo tienen? Dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mí, Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué dice ahí? Señal. He aquí que la virgen, que dice, concebirá y dará a luz a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una profecía que nos demuestra que iba a ser una mujer, pero no solo una mujer, una virgen. Miren lo que dice Mateo 1. Mateo 1, 22. Aquí Mateo cita ese versículo en referencia directa con Cristo y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese ¿lo qué? Lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Repito, cientos de años atrás Dios ya había dicho cómo iba a pasar y ahora había llegado la hora. Vemos aquí otra conexión del antiguo con el nuevo. Vemos una unidad entre el antiguo y el nuevo, por lo cual, repito y recalco, podemos confiar esta escritura, pues todo lo que aquí está escrito se cumplirá. Amén. Y antes de continuar a mi siguiente punto, la siguiente conexión, me gustaría enfatizar brevemente un paréntesis entre el mensaje, la fe de María en comparación a la fe de Zacarías que vimos la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan Zacarías? Era obediente, sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? Enseñaba las escrituras, interpretaba, aconsejaba, él servía, pero cuando llegó a la hora de creer en fe, no pudo. Que tú no seas uno de ellos, que obedece, sirve, pero cuando se llega el tiempo de creer en el poder grande del Señor, tú digas, Señor Dios, pero ¿cómo lo vas a hacer? Vemos que Dios disciplinó a Zacarías y le dijo, bueno, ¿no me crees? No hablarás por 9 meses. Y se quedó mudo, sin poder decir ninguna sola palabra. Tuvo que hablar a través de señas. Pero a comparación, vemos que María sí cree. Zacarías, mis hermanos, era avanzado en edad. Se suponía que tenía más experiencias en el Señor, más tiempo en el Señor, pero no creyó. María era joven de edad, apenas tenía 14 años, pero estaba dispuesta a creer en el Señor. Jóvenes, tú no tienes que tener 30, 50 años en el Señor para creer en su poderío. David tenía 15 años y creyó en el Señor y derrotó a Goliat. Daniel tenía 17 años cuando decidió rehusar comer de la comida del rey Nabucodonosor. José tenía 17 años cuando fue mandado a la esclavitud y permaneció firme. Los jóvenes pueden hacer grandes cosas. Jóvenes, crean al Señor. No necesitas 30 años en el Señor para creer en su grandeza. Tú puedes creer en Él hoy. Zacarías estaba casado. María estaba comprometida y no podía tener relaciones sexuales. Entonces, vemos que aunque dos estaban en dos situaciones distintas, pero Zacarías tenía la oportunidad de tener relaciones sexuales para tener más posibilidad de que tuviera hijo. Mas María no podía. Entonces, ¿cómo iba a suceder? Sin embargo, ella creyó. Digo, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero creo en ti. Zacarías era maestro de la ley. María no era maestra de la ley, sin embargo creyó. Solo porque la persona sabe más Biblia no significa que cree más.
Zacarías entró al lugar santo, María estaba en una región pobre. Zacarías tenía ejemplos bíblicos de Dios obrando en una situación muy similar con Sara, Manoa, la mamá de Sansón, Ana, la mamá de Samuel. Dios ya había hecho ese tipo de milagros anteriormente para él creer. Mas lo que el ángel le dice a María nunca había pasado. Nunca jamás pasaría otra vez. Entonces ella no tenía nada en qué basarse, simplemente en la palabra del ángel, y era suficiente. Por lo cual ella era favorecida. Y Dios halló en ella gracia. De los dos vemos que Zacarías tenía toda razón para creer y María no tenía ninguna razón para creer, pero vemos que ocurrió el efecto opuesto. Ella creyó y Zacarías no creyó. Ella era favorecida y de gran fe. Miremos su fe. Miren lo que dice Lucas 1:38. Miren lo que María le dijo al ángel. He aquí. ¿Qué dice? La sierva del Señor. Ella se considera una sierva y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren lo que dice el versículo 45, solo como referencia, hasta la próxima vez veremos esta porción, pero miren lo que dice el versículo 45. Y bienaventurada la que ¿qué? La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella creyó en el Señor. Ella se sometió al plan de Dios, creyó en el plan de Dios, tuvo fe en Dios y tuvo obediencia en el Señor, aún sabiendo que le podría costar su matrimonio. Aún sabiendo que le podría costar el divorcio de un hombre que era muy bueno. No era cualquier hombre. La Biblia dice que José era un hombre justo, piadoso, de rectitud. Sin embargo, ella estaba dispuesta a perderlo por obedecer al Señor. Ella estaba dispuesta a aceptar calumnias y a ser visto como una adúltera. Incluso, posiblemente la muerte. Pero esas posibilidades no le quitaron a ella obedecer al Señor, ni creer en el Señor, ni hacer su voluntad. Muchas veces nosotros, cuando sabemos el precio que nos va a costar de hacer lo correcto, no lo hacemos. Eso es poca fe. Tú sé grande en fe. Y aunque pierdas esto o lo otro, o aunque todos te vean como el malo, o que todos hablen mal de ti, no importa. Tú sigue al Señor y serás favorecido y bendecido por el Señor. Noten esto. La obediencia al Señor tiene un precio, pero también tiene una bendición. Ella tuvo la dicha, la única mujer de todo este mundo, de decir, yo cargué a Cristo Jesús. Di a luz al Hijo del Altísimo. Dios no te va a bendecir de esa forma, porque eso solo pasó una vez, pero te va a bendecir de muchas otras formas. Es que obedece al Señor, sigue el ejemplo de María y no te pierdas la bendición. Entonces, así como el Espíritu de Dios, mis hermanos, se movía sobre las faz de la agua, uno dice, ¿cómo pasó esto? Porque los mormones, ellos tienen una gran herejía de cómo pasó esto. Los mormones dicen que Dios, el Padre, vino al mundo y literalmente tuvo relaciones sexuales con María y de ahí salió Cristo Jesús. Vemos que dijimos en el primer mensaje de esta serie que Lucas escribió esto para que estemos seguros de lo que ha pasado en verdad. Es decir, que el mormón, el testigo de Jehová, el musulmán, el cristiano, el católico, todos creen en Cristo. Pero todos tienen su propia versión de quién es Cristo o de quién es María.
Pero la Biblia nos enseña qué es lo que en verdad pasó. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino y reposó sobre ella. No hubo una relación sexual, sino ¿cómo lo podemos ver? Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2 dice que y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, se movía sobre las aguas. Entonces de una forma como un poder se movía, que cuando Dios dio la palabra, el poder del Espíritu se activó y se hizo lo que Dios dijo. En este caso, vemos que el Espíritu Santo, como una luz, ven, esta luz me está pegando a mí, de una forma muy similar. Así es como quedó ella embarazada. No fue ningún contacto, no sigan lo que dice los mormones, sino fue como una luz que alumbró sobre ella y en ese instante ella quedó embarazada. Fue a través de la fe, tuvo que creerlo. Noten esto, dudo que sintió algo, lo dudo, sino lo tuvo que creer en fe y así fue. Cree en el Señor aunque no suceda nada espectacular. Dios obra a través de su palabra. Cree en ella. ¿Qué otra conexión? Voy a tratar de apurarme. ¿Qué otra conexión vemos entre el nuevo y el antiguo? Vemos, punto número 3, las obras de Jesús. Miren lo que dice del versículos 32 al 33. El ángel le dice a María exactamente lo que este hijo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer y hacer? Dice, este será, ¿qué? Grande. Lucas 1:32. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Noten que esta porción no solo nos dice en dónde iba a ser criado Cristo, cómo iba a nacer Cristo, sino también nos dice qué es lo que Cristo iba a hacer. Dice, su nombre será llamado Jesús. El nombre Jesús significa Jehová salva o Dios de salvación. Dios es salvación. Entonces, a través de su nombre, el ángel estaba diciendo qué es lo que él iba a hacer. Iba a salvar al pecador. Iba a dar su vida para redimirte a ti y a mí que estábamos perdidos. Y no solo de eso, dice, iba a ser grande. La palabra grande ahí en el griego es una palabra que se dice en el griego megas, mega, algo grandísimo y grande. Y vemos cómo eso ocurrió, que Él se hizo grande. De hecho es el más grande. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Lo cual muchos han, a través de la historia, a través de las épocas, han tratado de quemar este libro, mas no pueden. Han tratado de borrar su nombre de la historia, pero entre más intentan, más crece Cristo Jesús. Es como Faraón cuando vino hacia los judíos, entre más trataba de oprimirlos, más crecían. Como dijo Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Dios es grande. Dice, Él es Hijo del Altísimo. Es decir, Él es de su misma esencia y naturaleza. Él no es solo un humano, sino tiene deidad dentro de Él. Él es el Dios hombre. Y dice, y también reinará sobre el trono de David. Noten que este pasaje en Lucas nos dice que, miren lo que regresemos un poco atrás en el versículo 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de ¿quién? De David. María y José ambos eran de la tribu de Judá. Para que alguien reinara sobre el trono de David, no solo tenía que ser israelita, sino específicamente de la tribu de Judá. Los profetas anteriores habían dicho que el Mesías iba a reinar del trono de David. Y vemos cómo eso se cumple a Dios, traerle
a Jesucristo y escoger a personas que eran de Judá para que Él calificara para tomar el trono de David, que era de Judá. Vemos cómo se completa y cómo Dios organiza todo calculadamente y nada puede estorbar su plan. Lo que está dicho se cumplirá. La palabra, estamos hablando de la profecía. Saben que el 25% de lo que está aquí escrito es profético. El 25%. De ese 25%, aproximadamente el 14% ya se ha cumplido. Y se cumplió a la letra. Lo que resta son las cosas del futuro. Si todo ya se ha cumplido a la letra, puedes estar seguro que el resto del 25% también se cumplirá. Así que cree en la palabra, cree en esta escritura, métete en la palabra, escudriñala, porque aquí hay oro, aquí hay tesoro, aquí hay cosas deliciosas. Como David dijo, es más dulce que la miel a mi paladar, más valioso que cualquier tesoro refinado. Medita en ella. María y José ambos eran de la casa de David, y para que Jesús reinara sobre la casa de David, sus padres tenían que ser de Judá, y eso es lo que pasa. Vayan conmigo a Génesis 49. Génesis 49, 10. Miren lo que dice acerca de la tribu de Judá. Jacob, de hecho, le profetizó esto a su hijo Judá. Miren lo que dice Génesis 49, 10. Dice, no será quitado el cetro de ¿qué? De Judá. El cetro era como un gran bastón de hierro que los reyes usaban cuando plantaban así. ¡Pum! Y era como señal de poder y autoridad. Era como una gran vara que los reyes tenían. Y miren lo que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vayan conmigo a Isaías 9. Aleluya. Isaías 9, versículos 6 al 7. Miren lo que dice acerca del Mesías. Dice, porque un niño nos es que nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, será Dios. Dios fuerte, el que va a nacer será Dios. Padre, ¿qué? Eterno, sus días serán desde la eternidad. Y Él será el príncipe ¿de qué? De paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límites sobre el trono ¿de qué? De David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos que es básicamente allí idéntico a lo que dijo el ángel, que reinará sobre el trono de David y su trono y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Tú y yo hemos creído en alguien que reinará para siempre. Es decir, estamos en victoria. Aunque a veces nos cansamos, nos fatigamos, incluso morimos, pero Cristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. El que cree en Cristo tiene victoria con Cristo y será parte de ese trono celestial que no tendrá fin. Hay bendición para el que está en Cristo. El que está en Cristo es rico, con toda bendición espiritual. Y punto número 4, ¿qué conexión vemos entre el Nuevo y el Antiguo? Es la santidad de Jesús. Miren lo que dice Lucas 1, 35 al 37. Miren lo que el ángel dirá de él. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, ¿qué dice? El santo ¿qué? Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él será ¿qué? Santo. Jesús, mis hermanos, no iba a tener naturaleza pecaminosa, porque no fue concebido por alguien, sino por el Espíritu Santo, el cual es santo. Noten que a través de Adán entró el pecado original, y porque todos somos descendientes de él, todos nacemos con ese pecado original, es transmitido a cada persona. A cada persona. Por eso David dijo en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Eso no significa que su mamá cometió fornicación o adulterio y nació a través de una relación pecaminosa. No. Él está hablando de que él nació en pecado por ese pecado original que él engendró de Adán. Pero vemos aquí que Dios, Cristo, es engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, que a Él no se le pasó el pecado original, por lo cual Él iba a ser concebido y nacer y iba a ser santo. Él es el único que ha nacido entre los hombres, el que no tiene naturaleza pecaminosa. Satanás trató de quitarle eso, como lo hizo con Adán. Adán, dos hombres que nacieron sin naturaleza pecaminosa. Adán, pero falló. Jesucristo nació sin pecado. Satanás trató de quitárselo en el desierto, pero no pudo. Jesucristo obedeció al Padre en todo. Tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. Cristo Jesús es santo, por lo cual nosotros que hemos sido ya justificados tenemos que vivir y caminar en santidad. Obedecer al Señor, seguir al Señor conforme a su palabra y en santidad. Él no nació en pecado como cada uno de nosotros que carga el pecado original de Adán. Cristo es el Dios hombre santo. Y para concluir voy a leer un último versículo en donde encontramos esta profecía que se cumplió, porque los profetas habían dicho que el Mesías iba a ser santo. En él no iba a haber pecado. Vayan a Jeremías 23. Jeremías 23, 5. ¿Lo tienen? Dice, Jeremías 23, 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. No está hablando de David, sino de Cristo que iba a tomar su trono. Y dice, y reinará como rey, el cual será dichoso. Y dice que, y hará juicio y justicia en la tierra, pues Él es santo. Así que mis hermanos, ¿qué paralelos podemos encontrar en estos versículos entre el Nuevo y el Antiguo? Vemos que el lugar en donde iba a ser criado fue profetizado, la forma en que iba a nacer fue profetizado, lo que Él iba a hacer fue profetizado, y lo que Él iba a ser santo fue profetizado, y todo eso se cumplió tal y como fue dicho. Dios es perfecto, Dios es bueno, su palabra infalible y perfecta. Así que crean en ella. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Rey, te damos gracias.